Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Habla Carolina Antenucci para el canal de Alma Mater. Este audio, esta serie de audios que se llama La espiritualidad del cuerpo, es una lectura y comentarios del libro del doctor Alexander Lowen en la especialidad de arteterapia de cartulina. Cartulina es la sección de Alma Mater que trabaja arteterapia, y dentro de arteterapia varias técnicas, entre ellas el cuerpo como un instrumento de sanación de la mente. Van a ir viendo a lo largo del libro por qué. Em, También está la palabra como una de las técnicas, así que pienso que en estas dos están puestas en juego en este audio, en esta serie de audios. El libro de Alexander Lowen que vamos a trabajar se llama La espiritualidad del cuerpo, bioenergética, un camino para alcanzar la armonía y el estado de gracia. Es de la editorial Paidós de 1994. Paidós es una editorial de España. Así que, bueno, les voy a contar un poquito por qué surge esta publicación de Alma Mater. Este libro no es de los más difundidos, de los que estén colgados, digamos, en los buscadores de internet. Entonces a mí me pareció que era una muy linda oportunidad compartirlo porque, bueno, conjuga la esencia de la bioenergética, que es parte de mis formaciones y de mis instrumentos de trabajo en el consultorio. Entonces, nada, me parece una bellísima oportunidad, y como hasta hace muy poquito estaba conversando con unos amigos sobre, bueno, esta visión que existe sobre, eh, por ejemplo, en un curso de milagros o en algunos audios de la Cábala, de que somos mente y que no somos un cuerpo. Bueno, como surgió un poco el debate y bueno, yo siempre traigo como esta postura de la bioenergética y de que esa frase no me gusta, me molesta bastante, la verdad. Este, Obvio que tiene sus fundamentos, pero me parece que tiene la espiritualidad del cuerpo mal comprendida, según yo, y que me disculpen, pero me parece que todo lo contrario. Somos un cuerpo, y el cuerpo tiene una mente en particular, pero eso es de otros tenores para explicar todo lo que supone la física cuántica aplicada al ser. Entonces, no voy a dar más vueltas. Lo que va a tener este capítulo 1 es la lectura del prefacio y el concepto de armonía y espiritualidad. Espero que lo disfruten y que puedan acompañarme en la escucha atenta, y si quieren comentarios y compartir, por supuesto, de los siguientes capítulos. Así que vamos a empezar. Prefacio. Hay una frase que acompaña la introducción al libro que dice: los hombres sabios conocen nuestra historia particular por nuestro aspecto, modo de andar y conducta. Toda la economía de la naturaleza es propensa a expresarse. El cuerpo, indiscreto, no sabe callar. Los hombres son como relojes de ginebra, guarnecidos de una esfera de cristal que permite seguir el movimiento. Es una frase que responde a Ralph Waldo Emerson. Así que vamos con el prefacio. Dice el doctor Alexander Lowen: en este libro trataré de descubrir el rostro espiritual de la salud. La sensación subjetiva de salud es un sentimiento de animación y deleite en el cuerpo, que aumenta en los momentos de alegría.
Al encontrarnos en este estado, nos sentimos hermanados con todas las criaturas vivientes y reconocemos nuestra unión con el mundo. El dolor, por el contrario, nos aísla y separa de los demás. Cuando caemos enfermos, nuestra salud se resiente por dichos síntomas y por el aislamiento que nos imponen. También veremos que la salud se manifiesta objetivamente en la gracia de los movimientos del cuerpo, en una brillantez o esplendor corporal. No es de extrañar que hablemos de una salud radiante y en la elasticidad y calidez del cuerpo. La ausencia total de estas cualidades es señal de muerte o de una enfermedad fatal. Cuanto más elásticos y flexibles somos, más cerca estamos de la salud. A medida que nos anquilosamos con la edad, nos acercamos a la muerte. Aldous Huxley describe 3 formas de armonía: la animal, la humana y la espiritual. Como hemos visto, la armonía espiritual entraña la sensación de estar conectados con un orden superior. La armonía humana se refleja en la conducta de una persona hacia su prójimo. Podemos describirla como una actitud de gentileza. Con la armonía animal nos familiarizamos con la observación de criaturas libres y salvajes. Para mí, ver las ardillas jugar en los árboles es una experiencia fascinante. Pocos seres humanos pueden aspirar a emular la gracia y seguridad de sus movimientos. El raudo vuelo de las golondrinas también es algo digno de admiración. En diversos grados, todos los animales salvajes tienen la hermosa cualidad de moverse con gracia. Los humanos, según Huxley, adquirimos esa armonía animal cuando nos entregamos a la virtud del sol y el espíritu del aire, y no abusamos de nuestros cuerpos o interferimos las operaciones de nuestra innata inteligencia animal. Pero los humanos no vivimos, y tal vez no podamos hacerlo, en el mismo plano que los animales salvajes, pues la plenitud de la armonía animal, de acuerdo con Huxley, les está reservada a ellos. La naturaleza del hombre determina que deba llevar una vida autoconsciente en el tiempo. Esto significa, según Huxley, que la armonía animal ya no es suficiente para dirigir la vida y debe complementarse con opciones deliberadas entre el bien y el mal. Tenemos que reconocer la validez del planteo de Huxley, pero aunque la armonía animal no sea suficiente para dirigir la vida humana, sí que es necesaria. Para decirlo de otra manera, ¿cómo puede la conducta ser verdaderamente armónica si no tiene una base en la armonía animal del cuerpo? Cuando uno adopta deliberadamente un aire armonioso, sin basarlo en sentimientos corporales de placer, esa armonía no es más que una fachada establecida para impresionar o engañar al mundo. Según la Biblia, antes de comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento, el hombre vivía en el paraíso terrenal sin autoconciencia, igual que cualquier otro animal. Era inocente y no conocía el júbilo de vivir en un estado de plenitud. Cuando con el conocimiento del bien y el mal sobrevino la responsabilidad de optar y el hombre perdió su inocencia y se volvió autoconsciente, la armonía que había existido entre el hombre y Dios, entre el hombre y la naturaleza, quedó destruida. En lugar de tener la bendición de la ignorancia, ahora el hombre conocía y experimentaba el malestar. Joseph Campbell atribuye parte de la responsabilidad por la pérdida de armonía a la tradición cristiana, que separa mente, que separa el espíritu de la carne. La división cristiana entre la materia y el espíritu, entre el dinamismo de la vida y los valores del espíritu, entre la armonía natural y la gracia sobrenatural, ha castrado a la naturaleza, dice la cita. Continúa. En la tradición cristiana subyace la creencia judeo-griega de la superioridad de la mente sobre el cuerpo. Cuando mente y cuerpo se separan, la espiritualidad se convierte en un fenómeno intelectual, en una creencia y no en la fuerza vital, mientras que el cuerpo pasa a ser meramente carne o un laboratorio bioquímico como la medicina moderna.
El cuerpo sin espíritu se caracteriza por su relativa falta de vitalidad y de gracia. Sus movimientos adoptan una cualidad mecánica, dado que están determinados en gran medida por la mente o la voluntad. Cuando el espíritu mueve al cuerpo, palpita este de excitación y brinca con entusiasmo, como un arroyo que cae en cascada por la ladera de la montaña, o bien fluye en calma, como un ancho y profundo río en la llanura. La vida no siempre fluye suavemente, pero cuando uno tiene que empujarse o arrastrarse a sí mismo a través de los días, algo anda mal en la dinámica del cuerpo y predispone a la enfermedad. La verdadera armonía no es algo que se aprende, es uno de los dotes naturales del hombre en tanto criatura de Dios. Una vez perdida, sin embargo, solo se puede recuperar restableciendo la espiritualidad del cuerpo. Para hacerlo tenemos que entender por qué y cómo se ha perdido. Pero dado que uno no puede recuperar un objeto perdido a menos que sepa lo que es, comenzaremos con una investigación del cuerpo natural, en que el movimiento, la sensación y el pensamiento se integran en acciones plenas. Estudiaremos el cuerpo como un sistema energético contenido y automantenido, que depende del medio e interactúa constantemente con él para sobrevivir. Esta perspectiva energética nos permitirá comprender la verdadera índole de la armonía corporal y la espiritualidad sin caer en el misticismo, lo que conducirá a una exploración del sentido del sentimiento en la armonía humana. En ausencia de los sentimientos, el movimiento se vuelve mecánico y las ideas se convierten en abstracciones. Uno puede predicar el amor a una persona de espíritu quebrantado, con el alma rebosante de odio, pero esa prédica será ineficaz. Si podemos restablecer la integridad de su espíritu, su amor se pondrá de manifiesto. Investigaremos algunas de las perturbaciones que quebrantan el espíritu de la persona, reducen la armonía del cuerpo y deterioran la salud. El hecho de establecer la armonía como un criterio de salud nos permitirá entender muchos de los problemas emocionales que asolan a los seres humanos y desarrollar la armonía que fomenta la salud. Espíritu y materia se unen en el concepto de armonía. En teología, la gracia se define como la influencia divina que actúa dentro del corazón para regenerarlo, santificarlo y resguardarlo. También se podría definir como el espíritu divino que actúa dentro del cuerpo. El espíritu divino es experimentado como la gracia natural del cuerpo y en la gentileza de la actitud de la persona hacia todas las criaturas de Dios. La gracia es un estado de santidad, de plenitud, de conexión con la vida y de unidad con lo divino. Este estado es también, como veremos, un estado de salud. Aquí termina el prólogo. Capítulo 1. El concepto de armonía y de espiritualidad. Nuestros esfuerzos por estar sanos solo serán eficaces si tenemos un concepto positivo de la salud. Definir la salud como la ausencia de enfermedad es una perspectiva negativa porque implica contemplar al cuerpo tal como un mecánico contempla un automóvil, cuyas partes pueden reemplazarse sin perturbar la máquina. Esto no es verdad en el caso de los organismos vivos y no lo es en consecuencia para los seres humanos. Nosotros tenemos sentimientos, cada cosa que ninguna máquina tiene. Nos movemos espontáneamente, cosa que ninguna máquina es capaz de hacer, y estamos conectados de un modo muy profundo con otros organismos vivos y con la naturaleza. Nuestra espiritualidad se deriva de esa sensación de unión con una fuerza o un orden superior a nosotros mismos. Poco importa qué nombre le demos o que no lo mencionemos como hacen los hebreos. Si aceptamos que los seres humanos somos criaturas espirituales, también debemos aceptar que la salud está relacionada con la espiritualidad. Estoy convencido de que perder la sensación de contacto con otras personas, con los animales, con la naturaleza, da por resultado una grave perturbación de la salud mental. En un nivel cultural, a esta perturbación la denominamos anomia. En un nivel individual, la describimos como un sentimiento de aislamiento, de soledad y vacío,
que puede conducir a la depresión o, en los casos más graves, al retraimiento esquizoide. No es un hecho generalmente reconocido que cuando se rompe la conexión con el mundo exterior haya una concomitante pérdida de conexión con el sí mismo corporal. Esta atonía del cuerpo se encuentra tanto en la base de la depresión como en la del estado esquizoide. Se debe a una reducción de la vitalidad del cuerpo, a un decaimiento de su espíritu vital y a una recesión de su estado energético. Desde luego, la salud mental no puede separarse de la salud física. La verdadera salud incluye ambos aspectos de la personalidad. Aún así, la medicina no dispone de ningún criterio físico u objetivo para evaluar la salud mental. Solo se puede medir la salud mental por la ausencia de elementos perturbadores en la personalidad del paciente o por las quejas de éste. Pero los síntomas, debemos entenderlo, son fenómenos subjetivos. Objetivamente, la salud mental se refleja en la vivacidad del cuerpo, que se puede observar en el brillo de los ojos, el color y la calidez de la piel, la espontaneidad de la expresión, el vigor del cuerpo y la gracia del movimiento. Los ojos son particularmente importantes porque son las ventanas del alma. En ellos se puede ver la vida del espíritu. Cuando ese espíritu está ausente, como la esquizofrenia, los ojos son vacuos. En un estado de depresión, los ojos reflejan tristeza y en muchos casos reflejan una profunda desesperanza de la persona. En la personalidad fronteriza o borderlines, los ojos son opacos, lo que indica que la función de ver, es decir, ver en tanto comprender lo que uno observa, está perturbada. La opacidad de los ojos puede atribuirse en la mayoría de los casos al hecho de haber experimentado el horror durante la infancia. Dado que los ojos son importantes para la forma como nos relacionamos unos con otros y con el mundo que nos rodea, analizaré su función más detalladamente en el capítulo 9, de cara al mundo. Las personas con ojos brillantes tienden a mirarse unas a otras directamente, a establecer un contacto visual que produce un sentimiento de conexión con el otro. El color brillante y la calidez de la piel se deben al pujante flujo de la sangre a la superficie del cuerpo, proveniente del corazón, que actúa bajo la influencia del Espíritu Divino. Del mismo modo, el vigor del cuerpo y la gracia de los movimientos son manifestaciones de ese espíritu. No podemos sino concluir que los griegos tenían razón al decir que una mente sana solo puede existir en un cuerpo sano. En vista de lo dicho, uno podría preguntarse si tiene sentido y es eficaz tratar la enfermedad mental sin tomar en cuenta el estado del cuerpo o curar la enfermedad física sin considerar el estado del espíritu de la persona. La respuesta a esta pregunta debe ser a la vez sí y no. Cuando el objetivo del tratamiento es la eliminación de un síntoma perturbador, centrarse exclusivamente en la zona circunscrita de quien manifiesta el síntoma tiene sentido y puede ser eficaz. En general, la práctica médica está dirigida a esta clase de tratamiento, pero esa práctica no devuelve a la persona un estado de salud integral ni aborda la causa más profunda del trastorno, es decir, los factores de la personalidad del individuo que lo predisponen a la enfermedad. Ahora bien, es posible que no siempre sea necesario investigar esta cuestión. Si una persona se rompe un hueso o se le infecta una herida, se puede tratar directamente la zona afectada para lograr su curación. Aunque esta es una forma limitada de abordar la enfermedad, la medicina occidental ha obtenido algunos resultados admirables en el tratamiento de la enfermedad. Si bien su actitud hacia el cuerpo es mecanicista, sus conocimientos del funcionamiento del cuerpo estructural y bioquímicamente han permitido a los médicos realizar milagros aparentes. Pero este tipo de medicina tiene limitaciones muy definidas que muchos de quienes las practican se niegan a reconocer. La mayoría de las enfermedades más comunes son resistentes a este enfoque. El dolor lumbar, con o sin origen en el nervio ciático, es muy común entre los individuos occidentales y sin embargo pocos ortopedistas entienden este mal y pueden tratarlo con eficacia. Los problemas de artritis y reuma son otras dolencias similares que desafían a la ciencia médica.
La dificultad para tratar el cáncer es bien conocida. Lo que quiero explicar es que estas son enfermedades de la persona en su integridad y solo pueden ser comprendidas en estos términos. La comprensión no siempre conduce a la curación, pero sin ella es imposible devolverle a una persona la salud íntegra. Hace unos años traté a una mujer que sufría un trastorno intestinal agudo. Era alérgica a muchos alimentos, incluyendo el pan, el azúcar y la carne. Si comía cualquier alimento al que fuera alérgica, sufría calambres y diarreas que la dejaban débil y agotada. Vivía observando, por fuerza, una dieta estricta. Pese a sus cuidados, tenía crisis de diarrea. Su peso era inferior al normal y desplegaba escasa energía. Desde luego, consultó a muchos médicos. Los exámenes que le hicieron revelaron que tenía el intestino infectado de parásitos, tanto amíbicos como micóticos. La medicación que le prescribieron, sin embargo, solo le producía un alivio pasajero. Los parásitos se inhibían para reaparecer poco después. Como terapeuta a su servicio, llegué a conocerla muy bien. La llamaremos Ruth. Era una mujer menuda, bastante agraciada de rostro y cuerpo, pero mostraba sus dos rasgos que se apreciaban como serias distorsiones. Sus ojos eran grandes y reflejaban miedo. También era miope y mantenía la mandíbula crispada y adelantada. El gesto de la mandíbula era desafiante, como si me dijera, no dejaré que me destruyas. Y dado el temor que reflejaban sus ojos, también podía estar diciendo, no voy a tenerte miedo. Ruth no era consciente de ese intenso temor. La siguiente información surgió en el transcurso del análisis. Ruth era hija única de padres judíos que habían emigrado a los Estados Unidos poco después de la guerra y antes de que naciera ella. Ruth reconocía que sus progenitores tenían problemas emocionales. La madre era una mujer asustadiza y ansiosa. El padre era enfermizo, pero trabajaba mucho. Ruth dijo haber pasado una infancia desdichada. Le parecía que su madre mantenía una actitud hostil hacia ella y la sobrecargaba de tareas que no le dejaban tiempo para jugar. La madre era también muy crítica con ella. Ruth no recordaba ninguna expresión cálida ni contacto físico afectuoso entre su madre y ella, pero guardaba sentimientos cariñosos hacia el padre y sentía que la quería. El padre, sin embargo, se había distanciado de ella cuando era muy pequeña. Ruth tenía el espíritu quebrantado, pero su cuerpo no estaba totalmente falto de espíritu. Había un vacío en su cuerpo que indicaba que su espíritu era débil. Tampoco era agresiva. Tenía dificultades para recurrir a otros y aceptar sentimientos positivos. Su respiración era leve y su energía escasa. Se daba cuenta de que tenía problemas para recurrir a los demás y lo atribuía a su desconfianza hacia la gente. Yo relacioné su problema intestinal con esa desconfianza y con la consecuente incapacidad de tomar y absorber elementos nutritivos. Era como si hubiera experimentado la leche de su madre como un veneno. La había amamantado durante un breve lapso y aunque no tenía ningún recuerdo de haber sido destetada, consideré este hecho el primer trauma importante de su vida. Ciertamente la hostilidad de su madre era venenosa. El segundo trauma importante lo constituía la pérdida del contacto con su padre, debida en gran parte a los celos maternos por el amor que le profesaba él. El alejamiento de su padre la dejó desamparada frente a una madre hostil y le inoculó el sentimiento de que nadie se interesaba en ella. Pese a mis esfuerzos por ayudarla, Ruth desconfiaba. Aunque se sentía más vivaz después de las sesiones, la mejoría no era duradera, y entonces sucedió algo interesante. Ruth tenía una amiga que le habló de una mujer que practicaba la ciencia cristiana y hacía curaciones. Ruth consultó varias veces a esta mujer, quien le habló del poder curativo de la fe en Jesucristo. La mujer le explicó que el alma es inmortal y que aunque el cuerpo muere, la persona sigue viviendo en su alma.
También señaló que Ruth estaba identificada con sus síntomas. Le dijo que podría romper esa identificación si se daba cuenta de que los síntomas eran parte de su cuerpo y no de su alma. Entonces Ruth comentó: imagínese, yo, una chica judía creyendo en Jesucristo. Lo interesante fue que los síntomas de Ruth desaparecieron por completo. Se encontraba muy bien. Ni siquiera el hecho de ingerir alimentos a los que era alérgica le causaba reacción adversa alguna. Parecía tratarse de un milagro de fe, pues la fe puede producir milagros aparentes. Más adelante dedicaré un capítulo al tema de la fe. De todos modos, es posible ofrecer una explicación del milagro aparente de la recuperación de Ruth. La explicación se basa en la tesis de que los síntomas y la condición patológica de los intestinos de Ruth representan su identificación con la madre, a la que veía como una persona que padecía privaciones y sufrimiento. Una de las peculiaridades de la naturaleza humana es que este tipo de identificación se establece siempre con el opresor. Como veíamos, Ruth había sufrido una opresión por parte de su madre, a la que temía y odiaba. Al mismo tiempo, le tenía lástima y se sentía culpable. Estaba atada a la madre en su inconsciente, es decir, en su espíritu. Tenía que sufrir. Para una mujer judía, aceptar a Cristo implicaba una ruptura con su familia y su pasado. A través de este acto, Ruth liberó su espíritu del lazo patológico que lo unía al sufrimiento de su madre y superó temporalmente su enfermedad. En terapia, a este hecho lo denominamos un avance. Pero si el avance es un paso importante para restablecer la salud y liberar el espíritu, necesita ser reforzado. En efecto, tras esta experiencia, Ruth estaba más distendida, pero su rostro seguía tenso, sus ojos expresaban temor y sus hombros se mantenían rígidos. El escollo que aprisionaba su espíritu estaba empezando a derrumbarse, pero Ruth sabía que le quedaban más conflictos que revolver y más trabajo que efectuar con su cuerpo para recobrar su armonía. Otra paciente que realizó un avance en la terapia y liberó su espíritu fue Bárbara, una mujer de casi 60 años que había sufrido constantes crisis de diarrea durante más de 10 años. La ingestión de azúcar o cualquier alimento edulcorado le provocaba por lo general una crisis. También incidía el estrés, ya que las crisis se producían con mayor frecuencia cuando Bárbara estaba lejos del hogar, pero la mayor causa de estrés era su segundo matrimonio, con el que mantenía muchos conflictos. Pese a sus dificultades, Bárbara se resistía a buscar ayuda, pues creía que debía resolver sus problemas por sí misma. Cuando comenzó la terapia, su progreso fue muy lento. Bárbara pensaba que debía mantener la terapia bajo control, así como su vida entera. Ese control significaba contener sus sentimientos y encarar cualquier situación en forma no emocional. Perder el control, permitirse manifestar sus sentimientos, traía consigo el fantasma de la insania. El avance de Bárbara se produjo cuando admitió que había fracasado. Su matrimonio estaba a punto de disociarse y se sentía desesperada. Cuando comenzó a reconocer estos sentimientos por primera vez en muchos años, Bárbara se desconsoló y rompió a llorar. Le parecía que había perdido y se encontraba sola. Siempre había sido la nena de su papá y había creído que podría complacer y retener a su hombre. La pérdida de su primer marido, que había muerto, no alteró esta ilusión. Tras su arranque de llanto, Bárbara sintió una profunda ira hacia el padre por haber traicionado su promesa tácita de amarla si era una buena chica. Ser buena chica significaba contener sus sentimientos y mostrarse siempre lúcida y fuerte. Esta actitud al parecer le había dado resultado en su primer matrimonio, en el que había mantenido el control, pero no estaba dando resultado en el segundo, lo que aumentaba su necesidad de ejercer el control.
Como consecuencia, había contraído espasmos de colon que en condiciones de estrés le provocaban crisis de diarrea. Mediante su avance en la terapia, Bárbara no sufrió más ataques, hecho que inicialmente atribuyó a su precaución de evitar el azúcar, pero en una ocasión se dejó llevar por su deseo de comer un dulce y no le produjo ningún efecto adverso, y Bárbara se dio cuenta de que se había librado de su problema. Esta fue también una curación espiritual, pues al liberar sus sentimientos, Bárbara liberó su espíritu. El caso de Ruth revela el poder de una fuerza espiritual para curar el cuerpo. La ciencia cristiana es conocida por su creencia en este poder y su utilización del mismo para la curación, pero la medicina occidental, sobre la base de su orientación mecanicista, se niega a reconocer esta fuerza, que constituye el elemento esencial de la medicina oriental. En Oriente, el objetivo primordial es conservar la salud antes que curar la enfermedad, objetivo que supone una concepción holística de la salud, ausente en la medicina occidental. En todo Oriente, la salud se concibe generalmente como un estado de equilibrio o armonía entre lo individual y lo universal. Este principio está en la base de la práctica del Tai Chi Chuan, un programa de ejercicios destinados a promover la sensación de unidad con el cosmos a través de movimientos fluidos y armoniosos. El mismo principio interviene en la meditación, cuya finalidad es aquietar la mente, de modo que el individuo puede percibir su espíritu interior y sentir la unión con el espíritu universal. El concepto de equilibrio y armonía también se aplica a las dos grandes fuerzas que los chinos denominan Yin y Yang, o Yin y Yang. Estas dos fuerzas, una de las cuales representa la tierra y la otra el cielo, deben estar equilibradas en el individuo como lo están en el universo. La enfermedad es, pues, un desequilibrio entre ellas. Es posible comprender las enfermedades de Ruth y Bárbara en función de un desequilibrio de fuerzas. Las dos fuerzas presentes se pueden equiparar con el yo y el cuerpo, el pensamiento y el sentimiento, el bien y el mal. En los dos casos, el sentimiento, perdón, en los dos casos, el sentimiento no, perdón, en los dos casos ese desequilibrio se evidenciaba en el dominio de la cabeza sobre el cuerpo. Para Ruth, ser buena significaba ser sensible al sufrimiento de su madre y negar sus propias necesidades. Para Bárbara, ser buena significaba ser lúcida y fuerte. Ser mala suponía dejarse llevar por las emociones. A lo largo de todo este libro subrayaré la necesidad de una armonía entre el yo y el cuerpo, como el elemento fundamental para mantener la armonía y la espiritualidad. Es importante advertir que las filosofías y religiones orientales y occidentales contemplan la espiritualidad o la sensación de unión con un orden superior desde puntos de vista diferentes, mientras que el pensamiento oriental ve a la espiritualidad como un fenómeno corporal, el pensamiento occidental la concibe primordialmente como una función de la mente. Otro modo de expresar esta diferencia sería decir que en Occidente, la espiritualidad se basa en la creencia, mientras que en Oriente es una cuestión de sentimiento. Es verdad, por supuesto, que las creencias pueden afectar los sentimientos, así como los sentimientos pueden determinar las creencias. En el caso de Ruth, veíamos cómo la creencia en Cristo y en la inmortalidad del alma puede influir profundamente en los procesos corporales. Por otra parte, una experiencia trascendental en la que uno siente la fuerza del espíritu puede originar o reforzar la creencia en una divinidad. De todos modos, debemos reconocer que hay o ha habido una diferencia fundamental entre ambas concepciones de la relación del hombre con su mundo. Oriente siempre ha manifestado un mayor respeto por la naturaleza que Occidente, en la creencia de que el bienestar del hombre depende de su armonía con la naturaleza. El Tao es la vía de la naturaleza. En Occidente, al menos, en los últimos siglos, el objetivo ha sido ejercer poder y control sobre la naturaleza,
lo que marca una diferencia que se refleja en las actitudes occidentales hacia el cuerpo. El hombre occidental concibe la salud corporal en función de la buena condición física, por usar un término actual, mantenerse en condiciones para el trabajo de la vida, tal como una máquina está en condiciones de ejecutar una tarea. Los ejercicios que realiza el hombre occidental con pesas u otros aparatos denotan esta actitud. En contraste, los ejercicios orientales como la gimnasia, yoga o el tai chi chuan reflejan el interés de la persona en la animación o la cualidad espiritual del cuerpo. La historia de la pérdida de la armonía se repite con el nacimiento de cada individuo, al igual que cualquier otro mamífero. El ser humano nace en un estado de armonía animal, aunque durante algunos meses sus movimientos son torpes. Todavía no sostiene la coordinación muscular que le permitirá desenvolverse para satisfacer sus necesidades. Incluso el ágil ciervo se mueve con torpeza cuando se esfuerza por ponerse en pie poco después de nacer, pero ningún organismo animal necesita llevar a cabo un esfuerzo consciente para adquirir la coordinación, generalmente programada, que se desarrolla en la medida del crecimiento. Ya en sus primeros meses de vida, el recién nacido produce movimientos llenos de armonía. El más evidente es el de abrir la boca y extender los labios para succionar el pecho de su madre. Hay suavidad, una dulzura, una cualidad fluida en este movimiento que le recuerdan a uno la flor que abre sus pétalos al sol matinal. La boca es la parte del cuerpo del recién nacido que más temprano madura. La acción de succionar es esencial a la vida. En contraste, mucha gente que conozco o con la que he trabajado no puede extender los labios en forma libre y plena. Mantienen los labios contraídos y rígidos y las mandíbulas tensas. Algunos tienen dificultades hasta para abrir bien la boca. A los pocos meses de nacer, el bebé extiende su brazo para tocar el cuerpo de la madre con un movimiento flexible y suave lleno de gracia. Tarde o temprano, sin embargo, a lo largo de su desarrollo, los niños pierden la gracia en tanto se les obliga a amoldarse a expectativas externas en lugar de seguir sus impulsos internos. Cuando los impulsos propios del niño van en contra de los mandatos paternos, se le enseña que esa conducta es mala. Si persiste en ella, es tildado de malo. En casi todos los casos, los impulsos y la conducta de los niños pequeños son inocentes. El niño está siendo fiel a su propia naturaleza. El ejemplo común es el del chico que está cansado y quiere que lo cojan y lo lleven en brazos, pero su madre también está cansada o atareada o lleva un paquete que le impide coger a su hijo. El resultado es que el niño se pone a llorar y exaspera a la madre negándose a caminar. Algunas madres reprenderán a su hijo y le dirán que deje de llorar. Si la conducta irritativa del niño persiste, la madre tal vez le pegue, lo que no hará sino aumentar su llanto. Hasta aquí, en este ejemplo, el niño no ha perdido su armonía, porque todavía no ha reprimido sus impulsos. Mientras el chico pueda llorar abiertamente, su cuerpo se mantendrá flexible. Los bebés sufren a menudo frustraciones y dolor que hacen que sus cuerpecitos se pongan rígidos y tensos, pero la rigidez y la tensión no duran mucho tiempo. Muy pronto el mentón le empieza a temblar y el chico se pone a sollozar. A medida que las oleadas de llanto recorren el cuerpo del bebé, la rigidez desaparecerá, pero llega un momento en que al niño se le reprende por llorar y debe contener los sollozos y tragarse las lágrimas. Es en ese momento cuando el niño se ve privado de su armonía para convertirse en un individuo que ya no es libre de perseguir su felicidad, como recomendaba Joseph Campbell. Otro sentimiento natural que muchos padres no toleran es la ira, en especial cuando se dirige hacia ellos. Pero los niños tienden espontáneamente a golpear a los padres cuando se sienten coartados o reprimidos. Pocos progenitores aceptan la ira del hijo, pues representa una amenaza a su poder y control. De un modo u otro, le enseñan al chico que esa conducta es mala y será castigada. Actividades tan inocentes como correr, hacer ruido o desplegar cualquier actividad pueden irritar a algunos padres que exigirán al niño que se calme, se porte bien y se quede quieto.
Para muchos niños la lista de cosas que deben y no deben hacer es bastante extensa. Sin duda es necesario cierto control para criar a los hijos, pero muchas veces lo que se toma en cuenta no es lo mejor para el niño, sino lo mejor para el progenitor. A menudo el conflicto se convierte en una lucha de poderes. Quien quiera que sea el que gane en este tipo de conflicto, ambas partes salen perdiendo. Ya se someta o se rebele el chico, la unión afectuosa entre padre e hijo se rompe. Con la pérdida del afecto, la espiritualidad del niño se deteriora y pierde su armonía. La pérdida de la armonía es un fenómeno físico. Lo vemos en el modo como la gente se mueve o se detiene. Con frecuencia atiendo pacientes aquejados de un problema bastante común como la depresión. Como señalaba en un ensayo anterior, la depresión afecta no solo los pensamientos de una persona, sino también sus movimientos, su apetito, su respiración y su producción de energía. Para entender plenamente la enfermedad, observo el cuerpo. Muy a menudo encuentro personas que adoptan la postura de un niño bueno que espera que le digan lo que debe hacer. Esta actitud inconsciente ha llegado a arraigarse en la personalidad por vía del arraigamiento en el cuerpo. Cuando les señalo el significado de la postura, los pacientes me confirman invariablemente que sus padres los consideraban buenos hijos. Estos buenos chicos crecieron para ser trabajadores productivos, pero nunca tendrán vivacidad o armonía a menos que se opere una transformación radical en su personalidad. Se suele decir que somos moldeados por nuestra experiencia, pero cuando yo repito esta afirmación, le doy un significado absolutamente literal. Nuestros cuerpos reflejan nuestras experiencias. Para ilustrar este concepto, describiré 3 casos que he conocido personalmente. El primero se refiere a un psicólogo dinamarqués que participaba en un taller de trabajo que coordinaba yo en el Instituto Esalen hace algunos años. De acuerdo con lo que ahora se ha convertido en una práctica de rutina en la bioenergética, tengo la costumbre de observar el cuerpo de las personas en busca de los indicios de su experiencia. El cuerpo de aquel hombre presentaba una anomalía inusual, una hendidura de 15 centímetros en el costado izquierdo. Yo nunca había visto una hendidura así y no entendía a qué podía deberse. Cuando le pregunté cómo le había sucedido, me contó que había comenzado como una depresión muy leve en el costado izquierdo cuando tenía 11 años. En un lapso de 3 años había profundizado al punto que estaba cuando yo lo vi. Él nunca había consultado al respecto médico porque no afectaba su funcionamiento normal. Le pregunté si a los 11 años le había ocurrido algo inusual en su vida. Me contestó que su madre se había vuelto a casar y a él lo habían enviado interno a un colegio. Esta declaración no pareció causar ninguna impresión al resto del grupo, pero a mí me resultó significativa. De inmediato comprendí el significado de la hendidura de este hombre. Era como si una mano lo hubiera empujado con fuerza a un lado. El segundo caso se refiere a un joven que tenía los hombros más anchos que yo haya visto jamás en un hombre. Cuando le hice un comentario al respecto en el espacio de la consulta, me habló de su padre, a quien dijo admirar. Me contó que en cierta ocasión, cuando él volvía de la escuela militar a su casa a los 16 años, el padre le había pedido que se pusiera a su lado, frente al espejo. El joven se vio tan alto como su padre y le asaltó la idea de que lo miraría desde arriba si seguía creciendo. Desde ese día no creció ni un centímetro más, pero se le ensancharon los hombros. Era evidente a mi entender que la energía del crecimiento había sido dirigida hacia los lados para salvar al hijo de la perspectiva de sobrepasar a su padre. El tercer ejemplo es el caso de un joven muy alto que medía alrededor de 1,90 m. Se lamentaba por sentirse apartado de la vida. Dijo que cuando caminaba no sentía ni la parte inferior de las piernas ni los pies. Al dar un paso no podía anticipar cuándo tocaría el suelo con el pie. Había crecido de golpe alrededor de los 14 años. Cuando le pregunté sobre su vida, me contó que el padre se había trasladado del dormitorio matrimonial al cuarto de su hijo por aquella época. Él entonces se había visto obligado a dormir en la buhardilla y dijo que sentía que lo habían relegado al piso de arriba. A la mayoría de la gente estos traumas emocionales pueden parecerle
no lo bastante graves como para causar distorsiones tan notorias en el cuerpo. De acuerdo con mi experiencia, sin embargo, la profundidad e intensidad de los sentimientos de una persona por lo general se expresan en reacciones corporales. Toda experiencia por la que pasa una persona afecta a su cuerpo y queda registrada en su mente. Si la experiencia es placentera, incrementa la salud, la vitalidad y la gracia del cuerpo. Sucede lo opuesto con las experiencias dolorosas, que son negativas. El efecto puede ser pasajero si el individuo reacciona correctamente ante el trauma, puesto que el cuerpo se puede curar a sí mismo. Pero si la reacción queda bloqueada, el trauma deja una marca en el cuerpo en forma de tensión muscular crónica. Considérese lo que le sucede al niño al que se le enseña que llorar es inadmisible. El impulso de llorar reside en el cuerpo y debe ser bloqueado de alguna manera para impedir su expresión. Para controlar ese impulso, los músculos que intervienen en el llanto deben contraerse y mantenerse así hasta que el impulso se disipa. Pero el impulso no se extingue, en vez de ello se retrae al interior del cuerpo, donde sigue viviendo en el inconsciente. Se puede reactivar años más tarde a través de la terapia o de alguna experiencia vital poderosa. Hasta que eso sucede, la musculatura correspondiente, en este caso los músculos de la boca, la mandíbula y el cuello, permanecerán en un estado de tensión crónica. Este problema es muy común, como la prueba de multitud de personas que sufren de tensión en la mandíbula, que en su forma más severa se denomina SAT, síndrome de la articulación temporomaxilar. Siempre que hay una tensión muscular crónica en el cuerpo, existen impulsos naturales inconscientemente bloqueados. Un buen ejemplo es el caso de un hombre que mantenía los músculos de los hombros tan tensos y contraídos que no podía levantar los brazos por encima de la cabeza. El bloqueo representaba una inhibición contra la posibilidad de levantarle la mano al padre. Cuando le pregunté a este hombre si alguna vez había podido expresar ira hacia su padre, me respondió que no. La idea de poder pegarle al padre era tan inadmisible para él como lo había sido para su progenitor, pero la consecuencia de esta inhibición había sido la destrucción de la armonía de los movimientos de sus brazos. Cuando fui a Japón, hace algunos años, vi a un chico de unos 3 años pegarle a su madre con los puños. Me impresionó el hecho de que la madre no hiciera nada para contener al hijo o para castigarlo de algún modo. Más tarde supe que la enseñanza del control necesario para desarrollar modales sociales no comienza hasta que el niño tiene 6 años. Antes de los 6 años se le considera inocente, sin conocimiento del bien y el mal. A los 6 años, el yo del niño está lo bastante desarrollado como para que el aprendizaje sea una actividad consciente, basada en el deseo y no en el temor. En ese momento se considera que el niño tiene edad suficiente como para modelar conscientemente su conducta a partir de la de sus padres. Si no aprende, no se le castiga mediante la fuerza física ni negándole el cariño, sino avergonzándolo. También la escolaridad suele comenzar a esa edad. En nuestra cultura hay una fuerte tendencia a iniciar el proceso más temprano. Es cierto que los niños aprenden muchas cosas antes de los 6 años, pero su aprendizaje es absolutamente espontáneo. Imponerles muchas normas y reglamentos antes de esa edad produce el efecto de restringir y limitar la vivacidad, la espontaneidad y la gracia del niño. La capacidad de los japoneses y otros pueblos orientales de ver al niño como un ser inocente deriva de un profundo respeto por la naturaleza. Si podemos vivir en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos, podremos vivir en armonía con nuestros hijos. Los occidentales, en cambio, procuramos someter a la naturaleza. Si explotamos la naturaleza, inevitablemente explotaremos a nuestros niños. Sin embargo, los pueblos orientales se están occidentalizando a medida que sus economías se industrializan. Una sociedad industrial está basada en el poder, que comienza como el poder de hacer, pero no termina como el poder, pero termina, perdón, como el poder de controlar. Una sociedad industrial está basada en el poder, que comienza como el poder de hacer, pero termina como el poder de controlar.
Con el poder, la relación del hombre con la naturaleza cambia. El control sustituye la idea de la armonía y la explotación reemplaza el respeto. Tener poder y al mismo tiempo aspirar a la armonía es contradictorio. Inevitablemente los orientales sufrirán los mismos trastornos emocionales que aquejan al hombre occidental: ansiedad, depresión y pérdida de la armonía. Por desdicha, no es posible acudir a las antiguas costumbres. La inocencia perdida jamás se puede recobrar. Por esta razón, las prácticas milenarias de los filósofos orientales no pueden resolver los problemas emocionales con que nos enfrentamos hoy en día. Ninguna dosis de meditación le permitirá a un individuo llorar cuando su impulso de llorar ha sido suprimido. Ningún ejercicio de yoga puede eliminar la tensión de los hombros de un individuo que no se atreva a levantar la mano con ira contra una figura de autoridad. Esto no quiere decir que la práctica de la meditación o del yoga no tengan efectos beneficiosos. Hay muchas prácticas y ejercicios beneficiosos para la salud. Los masajes, por ejemplo, son tanto placenteros como benéficos. Bailar, nadar y caminar son ejercicios que recomiendo encarecidamente, pero para restituir la armonía uno debe saber cómo se ha perdido. En el análisis final, este es el cometido analítico. Mi interés central en el cuerpo deja en claro que cuando hablo del análisis no me estoy refiriendo al psicoanálisis. No se recobra la armonía recostándose en un sofá o sentándose en una silla para hablar de las experiencias personales. Eso es necesario y útil, pero las tensiones musculares crónicas que acompañan la pérdida de armonía deben ser tratadas a nivel corporal. La bioenergética, un enfoque que he venido desarrollando en los últimos 35 años, incide justamente en eso. Es un enfoque que integra la perspectiva oriental y occidental y utiliza el poder de la mente para comprender las tensiones que traban al cuerpo y que movilizan la energía del cuerpo a efectos de eliminar esas tensiones. El hilo unificador es el concepto de energía, presente tanto en el pensamiento oriental como en el occidental. La energía es la fuerza del espíritu y por lo tanto la base de la espiritualidad del cuerpo. Utilizada en forma consciente, se convierte en poder. En el capítulo siguiente examinaremos los conceptos oriental y occidental de la energía y mostraremos de qué manera la vía energética integra las dos posturas. Muy bien, hasta aquí el capítulo 1 de la espiritualidad del cuerpo. No me queda como mucho para comentar o que no haya quedado claro, porque me parece que como introducción Lowen es muy claro en su postura, da muchos ejemplos de cómo observaciones y tratamientos de afecciones graves de la salud mental y física son recuperados a través de este método. Entonces me parece que no hay mucho que agregar. Lo que sí es interesante es que esta edición es de 1994, ¿no? Y dadas las circunstancias que estamos viviendo al 3 del 12 del 2021, esto del poder, el control y cómo funciona nuestra sociedad occidental, eh, son muy interesantes de ver cómo lamentablemente no hemos cambiado mucho. Pero lo bueno es también ver cómo un montón de ejercicios, de técnicas, de filosofías, de profesionales, de un montón de recursos están disponibles cuando uno quiere eh, superarse y modificar algunos aspectos de su vida que han sido dolorosos, ¿no? Bueno, espero que escuchen esto, lo compartan si quieren, comenten y bueno, por acá voy a andar, así que muchas gracias por el tiempo compartido.